Buenas tardes, este es un video presentado para la clase de Internacional Privado, Grupo 65, a cargo de la docente Gisela Espinosa. Nuestro grupo está conformado por Yolanda Herrera, Isabel Obando y quien les habla, Julián Andrea Galeano. En este video hablaremos sobre los principios de Unidroit. Para hacer una breve introducción a los principios, cabe destacar que los principios de Unidroit sobre los contratos internacionales fueron publicados por primera vez en 1995, siendo Unidroit una agencia especializada de las Naciones Unidas que tiene como fin, como objetivo, que se dé la unificación del derecho privado. Ahora bien, para entrar en los principios, cabe destacar que el preámbulo de los principios de Unidroit establece reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales, y estos son de aplicación cuando las partes del contrato hayan decidido que el mismo se rija por estos principios. Aquí es donde se ve reflejada la autonomía de la voluntad de las partes en el momento de un contrato. También será de aplicación cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generales del derecho. Es aquí donde vemos la lex mercatoria, la cual es el conjunto de normas, principios, usos, prácticas y costumbres, las cuales son una herramienta destinada a ser aplicada en el derecho comercial, y esto con el propósito de regular el comercio internacional y todos los contratos que se deriven de este. Ahora bien, estos principios de Unidroit pueden ser utilizados para interpretar o suplementar textos internacionales del derecho uniforme. Estos principios también sirven como un modelo para la legislación a nivel ya sea nacional o internacional. Los principios de Unidroit son lo que muchas veces se suele definir en el derecho internacional como soft law, es decir, instrumentos cuasi legales, los cuales por sí mismos no tienen ningún carácter vinculante a nivel jurídico, ya que estos carecen de rango normativo. Esto dado a que no son creados por instituciones con poder legislativo. Estas más bien son recomendaciones, declaraciones, principios y hasta códigos de conducta, los cuales se ven emitidos por algunos organismos e instituciones internacionales, los cuales cada vez más adquieren relevancia para la práctica legal internacional, pero esta relevancia la adquieren por la gran utilización que se ha generado. Ahora, entrando en el articulado de los principios de Unidroit, vemos el artículo 1.4, en el cual nos dice que estos principios no restringen la aplicación de normas de carácter imperativo, ya sean estas de origen nacional, internacional o supranacional, las cuales resulten aplicables conforme a las normas pertinentes del derecho internacional privado. Es aquí donde vemos la primacía de la norma de carácter imperativo, ya que los principios de Unidroit no pretenden evadir las disposiciones de orden público, sino más bien las normas imperativas se ven aplicables en el supuesto de que los principios hayan sido incorporados en el contrato. Esto significa que los principios obligarán a las partes solo en la medida en que no afecte a las normas del derecho aplicable, normas que las partes no pueden excluir. Los principios de Unidroit también nos mencionan la libertad de contratación, nos lo menciona en el entendido de que las partes son libres para celebrar un contrato y para determinar su contenido. Este es un principio fundamental, es muy importante en el comercio internacional, ya que así como los comerciantes gozan del derecho de decidir libremente a quién ofrecen sus servicios, también tienen la libertad para acordar los términos de cada una de las operaciones que efectúan dentro de los contratos.
Esta libertad de contratación constituye un eje central, un eje muy importante sobre el cual gira un orden económico, este orden económico orientado siempre hacia el libre comercio y a la competitividad. Los principios de Unidroit se limitan también a disponer que nada de lo expresado en estos principios requiere que un contrato, declaración o acto deba ser celebrado o probado conforme a alguna estipulación en particular. No, dice que el contrato puede ser probado por cualquier medio. Aquí nos menciona que puede ser probado incluso incluyendo los testigos. Esto lo vemos mencionado en el artículo 1.2 de estos principios. Los principios Unidroit también se extienden a las modificaciones y resoluciones del contrato siempre por acuerdo de las partes. Esto se puede realizar durante la formación o el cumplimiento del contrato. También vemos la exclusión o la modificación de los principios. Las partes pueden excluir la aplicación de estos principios, así como derogar o modificar el acuerdo de cualquiera de sus disposiciones, salvo que en el contrato se disponga algo diferente. En los principios de Unidroit también vemos el modo de perfección de un contrato. Nos dice que un contrato se perfecciona mediante la aceptación de una oferta o por la conducta de las partes, la cual sea suficiente para la manifestación de un acuerdo. También se cabe mencionar que los contratos suelen perfeccionarse ya después de prolongadas negociaciones. Vemos también en los principios de Unidroit el reconocimiento de los usos y costumbres del comercio internacional, y en este sentido entra el artículo 1.9, el cual dispone que las partes están obligadas por cualquier uso que sea ampliamente conocido y regularmente observado en el comercio internacional por los sujetos participantes en el ya estipulado tráfico mercantil. Pero esto es solo a menos de que se trate de una aplicación cuyo uso sea irracional, o sea, cuyo uso no quepa dentro de ese contrato. Vemos también en los principios de Unidroit el deber de confidencialidad, lo cual vemos recogido en el artículo 2.1.16 y nos menciona que cuando una de las partes proporciona información, la cual la proporciona como confidencial durante el curso de las negociaciones, la otra parte tiene el deber de no revelar esta información ni de utilizarla injustificadamente para provecho propio. También cabe destacar que estos principios ofrecen un estándar para la regulación de las negociaciones previas. En este sentido, nos menciona el artículo 2.1.15, el cual dispone que las partes, que la parte que negocia o que interrumpe las negociaciones de mala fe siempre va a ser la responsable por los daños y perjuicios causados a la otra parte. Los principios de Unidroit ellos van como un paso adelante en el desarrollo de una nueva lex mercatoria internacional, para que ésta logre ser como un cuerpo autónomo del derecho. También en estos principios nos habla cuando las partes utilizan cláusulas estándar y llegan a un acuerdo, excepto en lo que se refiere a dichas cláusulas. Entonces el contrato se entenderá perfeccionado sobre la base de los términos acordados y de lo dispuesto en aquellas cláusulas de tipo común. Esto a menos de que las partes claramente indiquen con antelación o que con posterioridad a la celebración del contrato y sin una demora injustificada informe que no desea estar obligada por dicho contrato. Esto lo hemos recogido en el artículo 2.1.22. También vemos el carácter vinculante que tiene un contrato. Se nos dice que todo contrato válidamente celebrado es obligatorio de las partes
y este solo puede ser modificado o extinguido conforme a lo que se disponga por acuerdo de las partes de algún otro modo. También con base en estos principios de Unidroit se puede establecer que las causales de anulación de dichos contratos se ve cuando se realicen maniobras dolosas, intimidantes, amenazas injustificadas o se saquen ventajas excesivas, y asimismo también establece que los criterios deben ser aplicados a la notificación de la anulación de dichos contratos y claramente los efectos jurídicos que con ello trae, como la obligación de resarcir a la otra parte todo tipo de perjuicio causado por este tipo de maniobras indebidas. Básicamente, con esto podemos ver que la formación, la celebración de contrato de las partes siempre se debe ver regida por los principios básicos que sean o no aceptados por ellas. Siempre es la buena fe, que es uno de los principios más importantes sobre el cual se rigen las negociaciones, bien sean locales o internacionales. Ya bien sea que la buena fe o la lealtad de negocio no esté específica, las partes siempre deben regirse y su actuación siempre debe ir encaminada a la buena fe y a la lealtad procesal. Podemos concluir que la finalidad de los principios Unidroit es brindar a los contratos mercantiles y internacionales una uniformidad en la aplicación de sus principios, y pues claramente que esto se haga extensivo a todos los países.